Campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milan! Bienvenidos papuchos, papuchas, papuchitos a un nuevo video. Hoy tenemos algo, gente, para mí bastante divertido, ya que bueno, estamos en este parón de selecciones donde pues tenemos poco que hablar del Milan actual, pero siempre se puede recurrir en esta vida al pasado, y el Milan pues tiene un pasado precioso, histórico, lleno de gloria, pero también tiene un pasado reciente que sobre todo nuestra generación, la gente más o menos de mi edad, nacida en los 80, 90, tal vez un poco más adelante, pero a lo mejor eran muy niños, han vivido ese Milan después del 2013, 12 hasta el 2018, 15, bueno, no, 15 no, yo creo que más 19 por ahí, unos 6, 7, 8 años del Milan, donde pues fue la banterera, ese Milan que era un desastre y que te podrías encontrar a cualquier random dentro del equipo. Pero hoy vamos a armar en este 11 la formación del Milan más potente, de más calidad, con la plantilla de cada año de ese Milan de la banterera. No solamente un año, sino que voy a agarrar jugadores de diferentes años, de esos años, formando el mejor 11 posible según mi criterio, para pues armarlo. Obviamente van a ser también jugadores que yo tengo una autoestima grande. A lo mejor si su rendimiento en el Milan fue bueno o malo, da igual, sino simplemente si yo creo que eran jugadores que todos juntos, si fuesen coincidido el mismo año, nos fuesen dado un mejor rendimiento, o inclusive allá de hoy, si los pudieras atraer a todos en sus primes, si pudieran rendir muy bien. Y luego, nada, si les gusta este video, dejen un like, obviamente, para también hacer otro video así, pero en vez de el mejor posible de la banterera, hacer el mejor, el 11 de la banterera de los jugadores más random, de los jugadores que a lo mejor muchos de ustedes y de la comunidad en general del Milan ni se acuerda que han jugado en el Milan. Así que bueno, vamos a comenzar con este 11, gente. Y para el portero, bueno, tenía varias opciones, digamos así, pero me voy a quedar con una que para mí sorprendió mucho su nivel, que también, bueno, venía del mejor equipo del mundo, y que para mí dio un gran nivel en el Milan, y creo que es un tipo bastante confiable. Voy a hacer el 11 también aquí en esta página, porque en la que te ponen las fotos de los jugadores no encontraba a varios jugadores que voy a poner aquí, por lo cual pongo el nombre y ya está. Y el portero para mí de este equipo va a ser, señores, el señor Diego López. Portero, gente, español que vino del Madrid, la verdad, que vino a suplir a Viati, si no mal recuerdo. Y bueno, para mí dio un gran rendimiento en el Milan. Nos dio, para mí, buenas, si no me acuerdo, 2 temporadas que para mí fue, sobre todo una fue muy importante. No sé si la otra es que al final también ya el tiempo pasado y no me acuerdo muchísimo, pero sí que me acuerdo que el tipo era muy importante en el Milan, que nos salvaba bastante, que era el típico nombre así que la gente no le da mucho bombo, ni mucho menos, pero que rendía un montón. Y bueno, fue un jugador que para mí lo hizo muy bien, la verdad, y que creo que en este Milan podría rendir. Un tipo que también, pues bueno, pasó por el Real Madrid, por lo cual obviamente tuvo una carrera bastante memorable para pues recordar al pasado y ver que estuviste en el Madrid, estuviste en el Milan, pues creo que obviamente te puedes quedar contento con lo que has hecho en tu carrera. Y bueno, después de él llegó Donnarumma, que no lo he considerado como parte del Milan Banter, porque por más que sí, aún está, que ya estaba en el Milan Banter, también fue un tipo que, bueno, al final después también estuvo hasta el final, más adelante cuando el Milan ya estaba bien, así que no lo considero tanto. Había y también es un gran portero, pero no lo sé, yo es que a mí me gustaba mucho Diego López, como que sentía que nos daba muchas ayudas. En cambio, Gaviati a lo mejor en los últimos años ya como que estaba muy viejo y lo veía a modo como el abuelo Tataruzano que no llegaba ni a su propia casa. Bueno, seguimos con los centrales. Y bueno, para los centrales, gente, hay para mí pocas opciones. Creo que era de las peores posiciones que Milan tuvo en la banterera. Pero voy a poner de la banter era a uno que para mí creo que es el favorito de todos, que es Philippe Mexes, el loco Mexes, gente, que para mí era un jugadorazo. Para mí que uno que, bueno, que fue... En general, creo que todos los que van a seguir en este 11 tuvieron mala suerte de jugar en un Milan de ese nivel, porque para mí son jugadores que tal vez allá de hoy pudieran jugar en el Milan, en este Milan. Pero bueno, él tuvo mala suerte de encontrarse ese Milan. Igual al final estuvo a lo mejor en los aún años buenos, que aún si no me recuerdo estaba algún que otro jugador bueno por ahí cuando comenzó la banterera.
Pero bueno, era un tipo que hacía unos goles de locos. Me acuerdo el gol de Chilena. Me acuerdo esos goles que la agarraba de volea, que era una locura. Un par que hizo en Champions. También me recuerdo, bueno, sus peleas, que eran muy agresivo. Para mí también, o sea, defendía bien. Tampoco era para mí impecable, pero era un buen defensor. Y también, bueno, me acuerdo cuando se hizo la cresta esta, la época esta, cuando todos andaban con la cresta. El Maxi López, el Sharawi también la tenía también Balotelli, tenía también Niang. Y bueno, unos cuantos que se hicieron la moda de la cresta, que no sé si era un moicano o qué era eso. Pero bueno, estaba para mí bastante bien. Y para acompañarle, gente, un tipo que para mí fue también muy importante en el Milan. Y era de los insacables en la época, la verdad, en la banterera fue bastante importante. Hablamos del colombiano, el parce, el señor, bueno, no Zapato, Cristian Zapata, que creo que se escribe así, ¿no? Zapata, que bueno, es un defensor colombiano, que lo hizo muy bien en el Milan, la verdad era bastante constante en su rendimiento, era bastante importante en ese Milan de la época. Era un tipo que, bueno, me recuerda a lo mejor su gol más épico. No habrá sido aquel del derby, el derby del 2-2. Creo que él fue el que metió el segundo en el 92 o algo así. Creo que el primero fue de Musacchio y el segundo fue de él. Y bueno, fue uno para mí de los defensores más continuos, que inclusive con los cambios de entrenadores se quedaba siempre en el 11. Obviamente, creo que sí, a lo mejor no sé si está ahí en el nivel allá de hoy para jugar en el Milan, pero en esa época me recuerdo que también era importante con Colombia. Era un tipo confiable y para mí en el Milan lo hizo bastante bien, por lo cual en mi 11 de lo mejor de la banterera lo voy a poner. Obviamente son 11 personales y a lo mejor hay algún que otro jugador que a lo mejor sí que era mejor, como por ejemplo en los centrales. Si puedes considerar todavía esa época a Bonucci, si lo consideras dentro de la banterera, pero entre que no jugó y jugó poco, y no sé, no me pinta mucho ponerlo en este 11. Más bien voy a poner jugadores que para mí lo hicieron bien con el Milan, que eran buenos jugadores y que también me gustaban. O sea, que los banqué y bancaban el Milan. Gente, lateral izquierdo, voy a poner al que estuvo antes de Teo, que después de Teo no ha llegado más nadie que pueda estar en su lugar. Pero antes de Teo estaba uno que para mí era muy confiable y se le pegaba por todas partes. Y a mí me gustaba, la verdad. Era un jugador que en el Wolfsburg siempre me gustó. Un tipo que tuvo un equipo increíble en Alemania en esa época. Con De Bruyne, con Bas Dost. Creo que también todavía estaba por ahí Caligiuri. Creo que también estaba por ahí el brasileño Luis Gustavo. Creo que todavía estaba en ese equipo. Había un buen equipo del Wolfsburgo. Y para mí en ese 11 va a estar el capitán de la selección suiza en esa época, que era Ricardo Rodríguez, que bueno, sigue en activo, el Ricardo, que está ahora mismo que en el Torino, si no mal recuerdo. Y para mí era un tipo muy confiable, que aparte tenía un gran pie, sabía tirar muy bien los corners, los centros. Me recuerdo, creo que de sus jugadas más importantes en el Milan, o más memorables que me recuerdo, aquel centro que tira bastante por la banda, pero lejos, vas tirando al centrocampo, que al área rival, para Pionte, que Pionte la agarra de volea y la clava contra el Atalanta en Bérgamo. Fue un golazo, me acuerdo que fue centro de él. Y a mí me encantaba, o sea, era un jugador que era lento, pecaba de lento, es verdad, para ser un lateral, pero tenía muy buena técnica, tenía un pie exquisito y yo, como pues entenderán, teniendo de referencia y máximo ídolo a Pirlo, los jugadores con buen pie me gustan normalmente o con buena técnica. Y Ricardo para mí inclusive de los últimos años ha sido siempre, o lo es, de los que tienen mejor pie. O sea, de los que mejor sabían pegarle un poco el estilo Florencia al balón. De que tenían muy buena pegada y muy buen pase. Solo que también, pues bueno, obviamente no era suficiente. A lo mejor también entiendo que mucha gente le pegaba porque luego, bueno, Teo llegó en su lugar. Que obviamente estás pasando de un jugador bueno a uno de los mejores, si no el mejor del mundo. Y tal vez después de Maldini, el mejor lateral izquierdo del Milan en la historia. Así que obviamente, pues bueno, parece que Ricardo era horrible. Pero para mí un jugador que en un buen equipo, como también fue aquella Suiza, que si no mal recuerdo, hizo buenas competiciones en el mundo, en la Eurocopa, con él siendo protagonista. Creo que era un buen jugador y que más bien su salida del Milan no me gustó porque fue como que, no sé, la gente le agarró mucho odio a un jugador que yo consideraba que era muy bueno. Y bueno, vamos con un jugador, el primero que sí, italiano de la lista, el lateral derecho. Un tipo que para mí también, bueno, por lo menos sí quedó su imagen bien con el Milan al final. Un tipo que, bueno, para mí fue muy correcto, selección italiana. Un tipo que también fue capitán del Milan, que actualmente sigue siendo
trabajador del Milan y que incluso alguno quiere ver como técnico y que a mí me gustaba mucho, que para mí cumplía bastante, rendía y que por ejemplo a día de hoy para mí es mejor que Calabria si los pones a los dos en sus primes y a mí me gustaba la verdad Abate. O sea, yo Abate lo pongo en mi 11, que gente, si siempre se me olvida cómo se escribe Abate. O sea, Abate, ¿cómo coño se escribe? O sea, si no, no me acuerdo si es con doble T, con doble B. Yo creo que Abate era así. A ver, igual voy a chequearlo porque así no quedo mal parado. Pero si no me recuerdo era Abate. Sí, Abate con una sola A y una sola T. Pero bueno, la verdad que Abate, gente, a mí me gustaba. O sea, un tipo que también le costaba un poco el tema de los centros. O sea, no era muy bueno centrando. Pero para mí era confiable atrás. Era muy rápido. También tenía mucho ida y vuelta. Y por lo menos te daba la posibilidad de que arriba tuvieran más libertades en cuanto al tema defensivo. Ya que el tipo para mí cumplía bastante bien. Y lo pongo en ese lugar. Igual tampoco ya para mí muchos buenísimos laterales en el Milan, derechos en la banterera. Por algo también era la banterera. A lo mejor alguna que otra posición para mí se destacaba, como algún delantero o algún mediocampista, pero sobre todo en la parte defensiva, para mí que a lo mejor lo peor del Milan en la banterera. Vamos con un tipo para mí de los más jodidos también, que me parecía también injusto. Un tipo selección italiana, subcampeón de la Eurocopa, que para mí era un gran jugador. Y también fue por un buen tiempo capitán del Milan. Me acuerdo también de Vincenzo Montella. Vaya tiempos. Y yo, que me gustaba mucho, se le comparaba un poco con Pirlo por la posición, por el pelito. Y yo creo que era un error porque obviamente, o sea, hay jugadores que son incomparables. Es como que ahora comparen a Gavi con Iniesta. Pero creo que era un jugador confiable que para mí en un Milan, por ejemplo, a día de hoy yo creo que nos caería bien tener a un Montolivo porque es un jugador que para mí te ordenaba muy bien el mediocampo. También un poco pecaba de lento, es verdad. Pero aparte de eso era bastante bueno con los pases largos, que me gustaban mucho sus pases largos. Sabía asistir, se movía bien. Para mí era un buen jugador. Para mí que era un gran jugador. Solo que, claro, estaba en un Milan, gente, donde éramos horribles. Y, o sea, te pones a ver también la época de ese Milan, lo peor, lo que pasaba, los puestos que quedábamos. Y obviamente, pues bueno, o sea, se le pegaba a todo el mundo. Y también él como capitán en un tiempo, pues se llevó muchos palos. Y que bueno, para mí sí que en la última época a lo mejor no jugaba ya tan bien. Pero me acuerdo que hubo un tiempo de Montolivo que era muy bueno, o sea, que rendía y bastante. Solo que bueno, obviamente la gente siempre se queda con el final de las historias. Y a lo mejor la suya quedó un poco mal. Si no me recuerdo, él también pierde el lugar cuando llega Villa, que le quita el lugar. Y bueno, la verdad que para mí se le pegó de forma bastante errónea, pero en un 11, o sea, si los pones a todos en su prime, para mí que Montolivo entraría en mi 11. Vamos con otro jugador, gente, con uno que tengo allá atrás la firma. No voy a hacer mucho show porque obviamente pongo a uno que también sigue en activo. Hay Super Giacomo Bonaventura, tal vez de los más amados, si no el más amado de la banterera del Milan, y el que más lo sufrió y el que justamente todos nos apenamos que haya acabado como acabó. Me acuerdo siempre esa imagen de él yéndose porque se le acaba el contrato, bajando las escaleras por San Siro, un San Siro vacío porque estaba el tema de la pandemia y, o sea, me rompió el corazón. Yo lo amaba, gente, es como mi ídolo de el Milan, pero de los mortales, o sea, sin meter a las leyendas como Pirlo o Kaká o Maldini. O sea, era como el ídolo mío de los jugadores sencillos o más terrenales. Y era un jugador, gente, que bueno, el gol de la Supercopa, todos los partidos que nos salvaba el culo él solo, que se las ingeniaba, era el alma del equipo. Para los que a lo mejor no lo vieron, que son muy jovencitos, era como el Tonali de los últimos años, el que siempre luchaba hasta el final. Y bueno, fue una pena, pues se fue justamente el Milan cuando ya el Milan justo estaba por ganar el Scudetto. Y me hubiese encantado que él se fuese ido así, porque se lo merecía después de tanta ayuda que nos dio. Y bueno, la verdad que un gran jugador, gente, un tipo que sabía, bueno, que lo sigue demostrando en Serie A y para mí fue un error, para mí fue un error dejarle ir porque lo sigue, o sea, sigue rindiendo a día de hoy, inclusive hace poco fue titular con Italia, por lo cual sigue siendo un jugador muy válido, que a día de hoy para mí inclusive no fuese caído bien en los últimos años, pero bueno, el Milan tomó sus elecciones, si no me recuerdo él se va en la gestión de Mirabelli y Fasone, así que pues bueno, tristemente fue así, pero bueno, en el corazón de los que de verdad sabían lo que era ese Milan, un jugador así y siempre va a quedar
en el buen recuerdo. Y por último, gente, vamos a traer aquí un poco de fútbol, de calcio, de fútbol, de fumar maqueleles, porque es así que seguramente en su vida algún maquelele se fumó. Adel Tarab, gente. Tarab, creo que se escribía así, Tarab, ¿no? O Tarab, sí, creo que era Tarab. Creo que era marroquino, si no me recuerdo. Un jugador que me recuerdo que, por ejemplo, pasó por el Queen's Park Rangers, que ya ni sé en qué división está, pues se fueron al carajo. Y también lo vi después del Milan, creo que en el Benfica, estuvo también en el Génova. Un jugador, gente, no, un jugadorazo. Pues, en un mediocampista también con un poquito de alma de 10, que sabía marcar goles, que sabía driblar, tenía una calidad técnica increíble. Inclusive para mí yo podría decir de las mejores del Milan de los últimos 10 años en el mediocampo. Un tipo que era extremadamente talentoso y que me acuerdo, si no mal recuerdo su historia, porque obviamente ha pasado tiempo y yo era más niño, por lo cual mi mente era peor en ese momento para recordar, o también porque simplemente pues ha pasado ya como 10 años. Me recuerdo que creo que estuvo en el Milan cedido y el Milan no lo fichó o algo así, o sea, como que estuvo una temporada nada más, si no me recuerdo, lo hizo muy bien, me recuerdo que metió goles importantes y luego el Milan no se lo quedó, no me acuerdo por qué, no sé si fue porque no teníamos dinero, pues simplemente el Milan no quiso. Obviamente en esa época todas las decisiones eran bastante raras. Y bueno, para mí un jugadorazo, gente, que te daba asistencia, te daba gol, te daba... Era como tener a un brasileño tipo Neymar o tipo Ronaldinho en una versión realmente menos técnica y menos potente. Pero para mí era un jugadorazo. Y el que lo vio en el Milan sabe que era un jugador increíble. Que por distintas razones, gente, pero bueno, no lo vimos más tiempo. Y bueno, creo que en el Benfica, si no me recuerdo, jugó muy bien, un buen tiempo. Y ya no sé si está retirado a día de hoy. Pero me parece esos jugadores que, no sé, como que hicieron poco para lo bueno que era. Es como que me quedó esa sensación. Creo que tenía un poquito de problemas fuera de la cancha, que no era como que muy, tipo, ¿sabes? Trabajador y tal. Pero bueno, quién lo sabe. Lo importante es que en el Milan, más top posible, yo lo pondría en mi 11, la verdad. Vamos con el ataque, gente. Para mí que son de las posiciones donde más tenemos variedad, donde más tenemos posibilidades de meter gente buena, porque para mí que Milan tenía y tuvo en la banterera varios buenos jugadores, que eran los que nos daban un poco de ilusión y de buenas alegrías de vez en cuando no nos metía un 2-0 el Ascoli, o bueno, no sé si el Ascoli estaba, pero a lo mejor no sé. A ver, una derrota que me recuerda de esa época que me dio mucho. No sé, me recuerdo aquella remontada con, creo que fue 8 hombres o 9 con el gol de Pasalic, asistencia de Deulofeu. Pero bueno, digamos que al final he tenido mis elecciones, varias por cariño, porque eran jugadores que me encantaban en ese momento, y porque siento que jugando todos juntos, gente, serán un gran equipo ya de hoy, todos en sus prime, obviamente. El extremo izquierdo de Milan, señores, será Iribibini. Como dice el de ESPN, que ya ni me recuerdo el nombre del tipo. Menino la pasa. Menino la pasa, gente. El francés que, bueno, me acuerdo... si me tengo que recordar cosas de él, sería aquel taco contra el Parma. O sea, ese taco es uno de los mejores goles que he visto en mi vida. Gol que, bueno, se dribla el portero, se le va larga y como le queda el arco medio en la espalda, tiene un taco que de forma rara sale en vez de como rastrero o medio alto, sale altísimo, como que si la fuese agarrado de volea, y la clava para ese gol del Milan. Me recuerdo también un gol que hizo que no se lo contaron, que está siempre en sus highlights en YouTube, que la agarra como que antes de irse por la línea final, y la agarra de tres dedos y la mete, o sea, de forma increíble, con un ángulo imposible, pero creo que estaba fuera de juego esa jugada o algo así. Y bueno, un tipo que metió un montón de goles, que fue también de las caras del Milan de la banterera. Después, bueno, tuvo una carrera rara. Estuvo también en el PSG, creo que fue antes del Milan. Después, me recuerdo que estuvo hasta hace poco jugando en el Regina. Y bueno, un tipo que para mí también de esos que eran muy buenos, pero que tuvo una carrera un poco rara, la verdad. Pero en el Milan, gente, me encantaba. Con la 7, Jeremy Menez, en mi 11 más top posible. Lo pongo siempre. Vamos con el extremo derecho, que para mí, antes de Pulisic, tal vez era el mejor extremo derecho que hemos tenido hasta la época. O sea, la verdad que era un jugador que bueno, el Milan vendió también porque lo fichamos por muy poco dinero. Creo que también vino del Genoa. El Milan fichaba a mucha gente de esa época del Genoa, como también me recuerdo, creo que Bertolacci vino del Genoa, Antonelli vino del Genoa, Poli creo que también vino del Genoa.
Tarap también creo que vino del Genoa. Bueno, un montón de gente que venía del Genoa. Era nuestra cantera, como lo es ahora el Chelsea. Y pues bueno, yo ahora no puedo poner sino a el Rey Suso. Suso, que también no la pasaba. Un jugador, gente, que bueno, también me dio pena porque se fue mal del Milan. Yo me acuerdo que inclusive lo llegué a ver aquí y la gente lo trataba mal y le pitaba. O sea, me parece que era un sinsentido, un jugador que nos dio un montón de goles, asistencias, momentazos. Y tengo que recordar, pues bueno, aquel centro para el gol de Cutrone en el derby en extratiempo. El doblete que metió contra el Inter en los derbis, que creo que metió 2 veces, 2 dobletes en los derbis, con su típico enganche a la Robben, pero en vez de encarar dentro del área, era enganche fuera del área por el borde, tiro a giro o tiro así con comba y para adentro. Un jugador, gente, que bueno, era junto a Buenaventura lo único que teníamos en esa época. Él llegó siendo muy humilde. Me acuerdo que pasó por la cantera del Liverpool. Después fue al Génova. Creo que después vino seguido al Milan. Lo pagamos por muy poco dinero. Y después como que lo vendimos por 20 y pico de millones al Sevilla. Que fue una buena operación, la verdad. O sea, el tipo nos rindió. Nos dio una plusvalía y se fue. Pero bueno, obviamente al final del tiempo que estuvo en el Milan le fue peor. Tuvo peores números. Luego me recuerdo que estuvo en esa época por detrás a Castillejo, que lo comenzaba a hacer bien. Y al final el Milan pues le dio la confianza a Castillejo y nunca llegó ni a la mitad de Suso. Y la verdad que bueno, y a mí me encantaba el español, un tipo que me caía muy bien, que era muy técnico, que tenía una gran técnica. Y que bueno, también me acuerdo un gol que hizo con la derecha en una contra, creo que justamente contra el Génova, que se va de contra el Milan para el 2-0, que como que medio enganche, la agarra con la derecha y pum, la clava. O sea, era un jugadorazo. A mí me encantaba Suso, que para mí inclusive a día de hoy tendría espacio en el Milan. Y bueno, el 9. Para cerrar este video, gente, creo que hay varias opciones. Por ejemplo, creo que había varias opciones en general para el ataque. Por ejemplo, obviamente no voy a meter a Ricardo Kaká, por ejemplo. O sea, hay algunos nombres, gente, que por más que estuvieron en la banterera, no los considero banterera. En plan, Kaká que estuvo creo que en el 2013 o 2014. O sea, ese Kaká, no me acuerdo cuándo fue, cuando estaba Balotelli y tal, que estuvo un año creo. Que, o sea, ese no lo voy a meter porque, o sea, el Kaká que para mí hay que recordar es el Kaká del 2006, 2007 y tal. Pero el de esa época, o sea, estuvo ahí el pobre de una forma rara, así que no lo voy a contar. Sino a los jugadores que a lo mejor, pues sí que son jugadores de nombre banterera, o sea, de los que te los nombras y tú te acuerdas de la banterera. Y voy a poner aquí a Balotelli, era una de mis ideas, también porque yo soy fan, o lo era, o me encantaba Super Mario. Le tenía mucho cariño y lo bancaba un montón. Pero la verdad es que hay un jugador, gente, que se ganó mi cariño, se ganó mi corazón. Y la verdad que lo quería un montón. Aparte me recuerdo con mi abuela ver los partidos. Y siempre comentábamos cosas de él graciosas. Porque era raro, era como que tenía un físico raro, como de abuelo, como de papá soltero. Pero el tipo era un crack. Y hablamos de... Y bueno, aparte también tuvo una historia de superación súper loca, que pasó de pescar en Barranquilla a los 4 años jugar en las grandes divisiones de Europa. A Carlitos Vaca, señores, Carlitos Vaca cierra este 11 del Milan. Bueno, un jugador, gente, que metió un montón de goles y que ya de hoy para mí, ese mismo Carlos Vaca lo pones en el Milan y te rinde. Un tipo que nos ayudó un montón, gente, que se hacía los goles solo, que tenía que lucharla y así lo hizo para que el Milan pues pudiera seguir adelante en esa época. Fue muy importante, estuvo siempre muy... O sea, como que los buenos en el Milan no se encontraban, a lo mejor el Milan tenía un grupo de buenos que estaban complementados por mucha gente muy mala, o gente que no rendía. Por ejemplo, me recuerdo a lo mejor un Honda que no te daba nada en esa época y que estaba llamado a ser de los importantes. Y bueno, él, como Suso, como Buenaventura sobre todo, eran los que te daban esa salida, los que te resolvían los partidos donde nadie aparecía. Y bueno, Carlos era para mí un jugadorazo. Carlitos. Aparte, bueno, mira, ahí justamente 2 colombianos en este 11. Y bueno, ese también era un Milan de los colombianos. También estaba por ahí Yepes. Estaba también por ahí Vergara, que era un central que tipo no jugaba nunca, pero estaba por ahí. Y bueno, así cierra el 11, gente. ¿Qué opina? Diego López, Mexe Zapata, Abate, Ricardo Rodríguez, Montolivo, Buenaventura, Tarap, Menez, Suso, Vaca. Yo creo que este 11, gente,
los pones todos en sus primes y a día de hoy yo creo que... O sea, ¿creen que entraría a Champions? En Serie A. O sea, por ejemplo, que le dan este 11 en sus primes al el Sassuolo. ¿Irían a la Champions? Uf, yo creo en sus primes... A ver, no, igual no lo sé. no lo sé, pero yo creo que por lo menos a Europa League sí. A ver, yo creo que más o menos no se me ha quedado nadie por fuera. O sea, en verdad también he puesto muchos jugadores que yo le tengo cariño y que como que son mi bonito recuerdo de la banterera, que al final fue el Milan con el que yo me crié prácticamente. Porque sí que me recuerdo, o sea, lo que yo primero me recuerdo con el Milan es el Scudetto de Ibra, de Thiago Silva, esa época. Pero antes de eso no me recuerdo casi nada. Ni sé si en ese momento ya era fan de Milan o no. Pero sí que después de eso como que comenzó la banterera. Y eso sí que ya lo viví ya más de grande. Ya tenía como 12 años ahí o 13. Y ya ahí sí entendía bien todo. Y como que sí que comenzaba a ver cada partido del equipo. Y ahí sí que lo viví. O sea, yo crecí y me hice fan del Milan cuando fue la banterera. Para la gente que a lo mejor dice, ¡buah! Es fan del Milan porque... por la Champions. O sea, no. Yo era fan del Milan cuando quedábamos sextos y séptimos y octavos. Y éramos horribles. Y bueno, viendo así los partidos a los jugadores, creo que más o menos están todos los jugadores que yo pondría. Pero bueno, gente, también te pones a ver la lista y hay un montón de jugadores random, gente sin sentido. Así que, si quieres, bueno, por ejemplo, el Shaarawy no lo he puesto. Me quedo con Menez, por más que el Shaarawy era muy bueno en esa época. O por ejemplo, Gianpaolo Pazzini, el Pazzo, que también metió un montón de goles en ese Milan. Al final, pues bueno, es un 11 que, bueno, o también De Jong pudo haber entrado en este 11. El holandés, que era muy bueno, y ese sí que era top player. Pero bueno, al final son mis elecciones también muchas, porque son de gusto personal, de que estos jugadores me gustaban en el Milan y como jugador. Y bueno, si quieres otro video, gente, de este tipo de categoría, de formato, pero en vez del 11, el mejor 11 de la banterera, que es este, para mí, el mejor, o sea, perdón, el 11 de la banterera de los jugadores más random, o sea, de los que a lo mejor alguien se los nombra a los 11 y se recuerda que jugó en el Milan de 3, ¿sabes? En plan, de gente desconocida que pasó por el Milan en esa época, que la verdad era normal porque habían sesiones locas y gente que estaba 6 meses y se iba. Nada, gente, se les quiere como siempre un montón. Se agradecen los likes, los comentarios y nos vemos como siempre aquí en un nuevo video, señores, en People York.